hoy vamos a hablar de un tema súper importante porque esta es una razón de consulta para mí muy frecuente y justamente en el mes de enero estuvimos hablando acerca de como reglas sobre la crianza positiva y creo que ese es un punto para mí de razón de consulta porque muchas familias llegan confusas acerca de qué es la crianza positiva, qué es la disciplina positiva o la crianza respetuosa, ya como se le llama ahora, un concepto que es muy moderno y que hoy te lo voy a desglosar porque la disciplina positiva realmente tiene principios que deben de manejarse y creo que nosotros hemos interpretado de una manera no adecuada y hemos cruzado muchas veces hemos confundido lo que son los límites, hemos confundido lo que es la disciplina, lo que nos pretende enseñar este enfoque que es un enfoque muy moderno y hoy quiero desglosártelo, decirte qué sí es la disciplina positiva y qué no es la disciplina positiva, por supuesto, y hablarte de los 5 principios básicos que tiene este enfoque para que tú lo puedas aplicar en casa, pues de una manera adecuada. Así que, pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños vienen a consulta, mejoran su comportamiento, trabajan pues comportamientos y los padres con el juego aprenden a conectarse con sus hijos otra vez. Hay tiempo de calidad, se replica en casa y como aprenden a comunicarse y a conectarse, hay mejores resultados mucho más rápido y entonces en casa todo se maneja muy rápido, muy claro y hay muchísimos y mejores resultados, ¿ok? Y pues también soy mamá de 2. Así que, mira, quiero platicarte primeramente qué es la crianza positiva, de qué se trata, la disciplina positiva tal cual. Este es un enfoque nuevo que empezó... de hecho, el primer libro tengo entendido que fue publicado en 1988 y se inició en la década de los 80 justamente con 2 psicólogas, los voy a leer para que no se me pase, Jane Nelson y Lynn Lott, que ellas empezaron a proponer este nuevo enfoque que ya no dependía tanto del adulto, porque creo que esa parte donde nosotros fuimos criados, la educación que nosotros nos dieron, la manera en cómo nuestros adultos nos educaron, estaba muy enfocada a las necesidades del adulto, lo que el adulto consideraba que era necesario pensando en el papá y la mamá, vamos. Y los niños, porque yo ahora que soy adulta y que soy psicóloga y que tengo 2 niños, yo siempre he pensado que los papás, nuestros papás, cuando decidieron tener hijos, cuando ya nos estaban educando, es como si nos echaran en la bolsa que ellos usaban todos los días y que nos llevaban junto con ellos a la dinámica que ellos vivían. Y muchos de nosotros, por ejemplo, crecimos en el trabajo de papá o de mamá, o crecimos a lo mejor también con los abuelos, o crecimos también solos también, porque era como que los adultos tenían que seguir su rutina, o sea, lo que ellos hacían, trabajar, estar en casa, o sea, continuar su vida. Y los niños teníamos que adaptarnos a esa dinámica. Y cuando digo adaptarnos teníamos que adaptarnos al ritmo de nuestros papás, por eso nos dejaban con los abuelos. Estábamos en la dinámica de los papás, ellos continuaban y por eso nos quedábamos en casa solos. Pero ahora esta propuesta de estas nuevas psicólogas que yo te decía que empezó por ahí de los 80s y que se publicó el libro y después empezaron a hacer capacitaciones a los padres, la propuesta vamos a enfocarnos en las necesidades del niño. Y yo te voy a platicar que mucho del trabajo que yo hago está enfocado en la disciplina positiva, pero yo en consulta, paréntesis, aquí los papás que vienen por primera vez conmigo, es una entrevista de 3 horas. Es la única entrevista larga que tenemos durante el proceso y durante estas 3 horas el padre generalmente me platica su razón de consulta y indagamos un tanto en cuanto a la personalidad del niño, la dinámica que hay en la familia, el comportamiento que tiene el niño y podemos incluso hacer una hipótesis del comportamiento del niño. Y digo hipótesis porque pues nos queda el proceso para poder trabajar, pero durante el proceso también van habiendo otras situaciones van saliendo que son mucho más concluyentes a ahora sí
quedar claro cuál es la razón de consulta. Siempre les digo a los papás tienen una razón de consulta de por qué llegan a consulta, y los niños muchas veces tienen otra, porque los niños también les pregunto qué es lo que necesitan que yo les ayude. Y muchos de los niños, la gran parte, son, quiero decir, sí asertivos a la dinámica del niño, a la edad que tiene, y ellos observan su entorno y ellos también son conscientes a veces de su comportamiento y ellos quieren mejorar y ellos saben que a veces ese comportamiento es un problema, pero también entienden que afuera hay cosas que ellos no pueden controlar y que eso se requiere ayuda, incluso incluyendo a los papás. Entonces, como nos enfocamos mucho en el comportamiento del niño, nos enfocamos en las necesidades del niño, y mi trabajo, siempre se los digo a los papás, desde la primera vez que yo los veo, vamos a trabajar mucho con la empatía. Y la empatía es ver la situación a través de los ojos de tu hijo, es trabajar la situación y tener esta empatía según la edad que tiene tu hijo. Por eso es que todo funciona muy bien y los padres le entran a esta dinámica de la disciplina positiva desde los ojos del niño, pero otra vez cumpliendo estos principios para tener un desarrollo adecuado. Y es aquí donde yo hoy quiero platicarte, pues como para aclarar qué es este concepto, porque yo te decía que en consulta, para mí es una razón de consulta muy frecuente donde puede confundirse y entonces a veces llegamos por el comportamiento del niño y a veces no es tanto el comportamiento, sino es la manera en cómo estamos educando. Y es que los padres intentan aplicar la disciplina positiva en casa, pero se está aplicando de una manera que no es la correcta. Entonces, esta disciplina positiva, yo te decía que es un enfoque que es moderno, empezó apenas el siglo pasado en la década de los 80s, y es un enfoque educativo que está muy basado en el respeto mutuo, en el respeto de un adulto que respeta a su hijo, al niño que está cuidando. Es decir, si yo tengo un niño de 2 años, pues yo ahora entiendo, cuando yo me informo, yo también como adulto me aprendo sobre el niño, entiendo que el niño, si tiene 2 años, entiendo que pues está en aprendizaje del lenguaje, entiendo que es la etapa de los berrinches, entiendo que es muy probable que aún todavía no deje el pañal, y eso es completamente esperado a los 2 años, y entiendo que todavía no esté listo para irse a su camita. Entonces hay un respeto sobre el desarrollo del niño. Pero también cuando hablo del respeto mutuo, también hay un respeto del niño hacia el adulto, ¿ok? Y por ende también aprende otra vez de estas habilidades sociales, que es algo como que un impacto natural cuando nosotros como adultos aprendemos de una manera clara a qué se refiere la disciplina positiva. Entonces, yo te decía que esto es un enfoque educativo que está basado en el respeto mutuo, está basado también en la empatía que tenemos los adultos hacia el desarrollo del niño en la etapa donde está el niño, y por supuesto estamos educando con firmeza, y con firmeza quiere decir que somos constantes, que somos claros, que una vez que damos una indicación, los adultos somos firmes, sabemos los adultos lo que se necesita del niño. Y cuando yo les digo a los papás, y esto se los digo en todas las consultas, vamos a trabajar muy enfocado en las necesidades del niño, y ojo, no estoy diciendo que el niño haga lo que quiere, estoy diciendo que como adulto me voy informando, voy trabajando con empatía, cuáles son las necesidades que mi hijo requiere en la etapa de desarrollo, y voy a trabajar y voy a crecer con él conforme mi hijo vaya cumpliendo 4 años, conforme vaya teniendo 7, cuando ya se convierta en un puberto, cuando ya esté en la transición a la adolescencia, yo voy a crecer con él. Por eso es que la empatía mía como adulto, como cuidador, se va a desarrollar. Además que este enfoque, esta disciplina, lo que quiere es enseñar que un niño pueda conducirse, que pueda tener comportamientos otra vez sí esperados a la edad que tiene, pero busca la eliminación de castigos. Y aquí con castigos, porque yo se los voy a desglosar más adelante, realmente, de hecho aquí en YouTube seguramente van a encontrar información también que hemos dado aquí, como cada martes hacemos plática de crianza con los niños. Y es justamente que yo se los voy a platicar y seguramente lo van a encontrar en
literatura y también con otros profesionales de la salud mental que trabajamos con niños, que no se recomiendan los castigos, no se recomiendan los premios, no se recomiendan incluso las amenazas también como una manera. Y creo que esta es la parte también donde los padres podemos equivocarnos al incluir la disciplina positiva como parte de nuestra educación o de la crianza con nuestros niños, porque los enfocamos mucho en premios y creemos que esa crianza positiva justamente incluye los premios y los premios van de la mano con los castigos, porque si no cumple con eso que se le ha pedido, entonces no se le da el premio y el niño automáticamente entiende que es un castigo. Y la verdad es que este enfoque de disciplina positiva lo que busca es eliminar el castigo como tal y, ojo, el no manejo de los premios. Y por supuesto también como impacto enseguida, como algo natural que le conlleva, también es que los niños aprenden estas habilidades sociales. O sea, cuando yo respeto al niño, el niño aprende a respetar a las otras personas. Y entonces ahí es donde inician las habilidades sociales. Las habilidades sociales es esto que se empieza en casa, independientemente de que no practiques este enfoque, sino que en casa es cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo manejamos situaciones, cómo yo me expreso de mi hijo, cómo yo lo trato. Estas son habilidades y el niño, como sea tratado en casa, es la manera en que va a ir afuera y va a tratar a las demás personas. Y con esto también es que fomenta la autonomía. ¿Qué quiere decir? Que el niño pueda no ser independiente, porque se es independiente, ahora sí que, digamos, cuando ya somos mayores de edad, que ya nuestro hijo se va de casa, que ya tiene un trabajo, que incluso puede rentar un departamento, que ya él se va a la escuela, ya trabaja, ya puede manejarse como un adulto como tal. Hasta entonces hablaremos de independencia. La autonomía viene donde ya puede ponerse los zapatos, ya puede sacar su vaso, incluso lavar su plato cuando ya terminó de comer. Los niños que ya pueden peinarse, que ya pueden vestirse solos, que ya saben muchas cosas que se tienen que hacer sin necesidad de que los padres lo hagan. Los niños lo pueden lograr con el acompañamiento y todo esto puede lograrse con la disciplina positiva. Muy bien. Y también dentro de lo que se enseña dentro de esta disciplina, por supuesto, es que haya una conexión entre el adulto, pero no es una conexión solamente para comunicarnos, sino que esto incluye la conexión donde generamos estos vínculos que son vínculos fuertes, seguros, y que también es una conexión emocional que se hace durante la infancia y que por supuesto se aplica a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que es algo que se va a aprender en la infancia y que va a tener impacto, por supuesto, en la adolescencia y también en la etapa adulta. Y que todo esto se hace pensando en el niño, en lo que el niño necesita dependiendo la edad, ¿ok? Ojo, no estamos hablando de que el niño haga lo que quiera. Muy bien, así que voy ahora sí a platicarte cuáles son los 5 principios que maneja este enfoque de la disciplina positiva y voy a empezar por el primero. El primero es, uno de los principios más importantes es que nos habla de firmeza y amabilidad. Con firmeza y amabilidad me refiero a que cuando tú das una indicación en lugar de dar una orden, que esto hace mucho contraste, que hemos platicado mucho, y a muchos padres todavía hoy en día sigue no gustándoles cuando yo les hablo que los niños no deberían de ser obedientes. Yo puedo decirte que en mi casa mis hijos no son obedientes y los niños con los que trabajo en la consulta les invito a los papás que los niños tampoco deberían de ser obedientes. ¿Por qué? Cuando los niños son obedientes estamos hablando de una educación como la que nos educaron nuestros padres a nosotros. La obediencia habla de los padres que se imponen, de los padres que dan órdenes pero que no permiten al niño pensar y que el niño en automático cumple esa orden y que puede incluso pensar pero no puede expresar y que tiene estas ciertas limitaciones internas que incluso al niño no le permiten otra vez poderse desenvolver en la parte social, no puede conectar con las otras personas y que a veces esto ya en situaciones ya muy extremas, los niños aprenden que los adultos siempre tienen siempre tienen la razón, que los adultos cuando dan una orden se tiene que cumplir porque así es como lo manejan los adultos. Y los niños obedecen tal cual, sin pensar, sin cuestionar, sin expresar, sin poner límites. Y cuando un adulto tiene malas intenciones, se puede pasar de listo con los niños y los niños lo van a permitir porque lo único que saben es obedecer.
a diferencia de la firmeza y la amabilidad, donde esto de la firmeza es que los adultos dan una indicación en lugar de una orden. Entonces la indicación es decir qué es lo que se va a hacer de manera anticipada. Somos muy breves, somos muy claros, enfocándonos otra vez en la edad que tiene el niño. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un niño de 2 años, le voy a hablar de manera que mi hijo de 2 años entienda. Claro, conforme va creciendo, va desarrollando vocabulario, va teniendo mayor comprensión y puedo tener con él incluso mayor comunicación, y la reestructuración de las oraciones también van a ir creciendo y la comprensión también. Y entonces otra vez yo como adulto voy a crecer de acuerdo a cómo mi hijo vaya desarrollándose. Entonces esto de la firmeza es que yo dé una indicación clara y que yo misma la lleve a cabo. Ayer en consulta, por ejemplo, decía un papá que en consulta él acompañó al niño en consulta y trajo uno de los temas para trabajar en consulta, y él me decía: Mónica, en casa veo que mamá da una indicación y pues los niños le hacen caso a ella, y de repente yo doy una indicación y yo veo que conmigo pues de repente les cuesta. Entonces papá, en algún momento papá dijo, bueno, esta es la consecuencia de que los niños, por ejemplo, no hayan seguido la indicación que yo les di, ¿no? Y de repente papá, en un momento donde se sintió frustrado, papá aplicó un castigo. Pero papá aplicó un castigo de 30 días. Y ya cuando papá se sintió ya más tranquilo, papá dijo, híjole, voy a meditar lo que sucedió, cómo puedo arreglarlo. Y mamá le dijo, una vez que lo dijiste, lo tienes que llevar a cabo. ¿Ok? La firmeza es eso. Ahora, no estoy diciendo que no nos equivoquemos. Claro que podemos equivocarnos los adultos porque estamos aprendiendo de una generación a otra, de un siglo a otro, de un enfoque a otro y de la manera en cómo estamos educando a nuestros niños. Pero aquí la firmeza es que cuando tú das una indicación, con esa misma firmeza la llevas a cabo. Incluso la firmeza también habla mucho del tono de voz que yo estoy usando como adulto para poderme dirigir a mi hijo. En la disciplina positiva no estamos buscando los gritos, estamos buscando comunicarnos de una manera asertiva. Y la firmeza incluye eso, el tono de voz, la claridad y esta parte seria con la que yo estoy hablando de algo. Ahora, podemos también juguetear, podemos hacer bromas, podemos platicar o podemos reírnos mientras platicamos, eso también es cierto. Pero es importante que para los niños, que ellos sepan que estamos platicando de algo importante. Y más cuando hay situaciones que se tienen que seguir, que se tienen que hacer, o que, por ejemplo, no sé, algo no negociable en la escuela. Algo no negociable puede ser el uniforme de la escuela, quizá algunas escuelas como ir peinados, los zapatos no sé, a veces hasta las mochilas. También aquí en Tijuana hay una escuela donde se les permite mochilas de color rojo nada más, porque pues esa es la indicación de la escuela y no se puede llevar otro, y ese no es un no negociable, y no necesariamente tenemos que imponerlo de una manera muy autoritaria. La firmeza es hablar con nuestros hijos a un tono, con este tono con el que yo estoy hablando con ustedes, pero desde una conexión. De hecho, el principio que yo te decía de la firmeza y la amabilidad es porque van juntas. Yo doy una indicación, soy firme, clara en lo que estoy queriendo enviar el mensaje, pero también soy amable. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el enfoque está muy enfocado en el respeto mutuo? Así como yo le hablo a mi hijo, es como yo espero que él me responda. Y estas son de las grandes situaciones donde los padres van a consulta porque no se sienten respetados los padres no se sienten respetados por los niños. Y a veces es donde los adultos perdemos de repente la brújula en la crianza positiva, en la disciplina positiva, porque me fui demasiado al extremo, demasiado, incluso para dar una indicación, fui demasiado amable preguntándole al niño si quiere o no hacerlo. Y ahí no estamos siendo firmes. Y el adulto le estamos incluso dando la autoridad al niño, y esto así no funciona. Ahorita les voy a hablar de los 5 principios que maneja este enfoque, pero también les voy a decir que no es la disciplina positiva. ¿Okay? Entonces, cuando uno de los principios te decía es la firmeza y la amabilidad, y lo que hace es que da un equilibrio pues congruente entre el respeto que se le debe de dar al niño, que el niño debe recibir, y el respeto que el adulto se da y que también el niño da el respeto al adulto. Entonces, con esto es con lo que se empiezan las habilidades sociales. Insisto, en la manera en la que tú le hablas a tu hijo, el niño va a aprender que así es como debe ser tratado él, y es la manera en cómo él va a tratar al mundo.
Entonces, y esa es una réplica que los niños en consulta lo hacen y que los niños en la escuela, porque pues me ha tocado que a veces los niños llegan a consulta porque son recomendaciones de la escuela y la escuela muchas veces manda, ya sea por reportes o con una hoja de incidencias donde con bitácora, etcétera, viene desglosado el comportamiento del niño y esos son los puntos que hay que trabajar. Y muchas veces es la falta de respeto que tiene el niño, la manera en cómo el niño se refiere hacia los adultos, etcétera. Y a veces el niño incluso, por ejemplo, algo en parte de nuestra cultura mexicana es, por ejemplo, el mande. Y mucho de esto del mande, hay familias que en consulta prefieren no usarlo y usan, por ejemplo, el qué, pero no de una manera como grosera, sino es con amabilidad preguntando. Y aquí es también en consulta qué otro vocabulario podemos usar como sinónimo del qué, pero que sea respetuoso, por ejemplo. ¿Okay? Nada más como para dar un ejemplo. El segundo principio de este enfoque de disciplina positiva justamente es el respeto mutuo. ¿Okay? ¿Por qué habla mucho sobre el respeto mutuo? Porque a los niños se les trata con dignidad. En nuestros tiempos, y eso todavía de repente a veces sigue sucediendo entre los padres, es que a veces damos un grito. Y damos un grito no en privado para nuestro hijo. A veces queremos darle una lección y a veces terminamos dándole un regaño y exponiéndolo frente a todos los demás. Eso es humillación. Eso no es respeto. Y los niños se sienten expuestos. De hecho, un niño cuando es muy pequeño no entiende lo que está sucediendo, pero cuando los niños están más grandes o ya los adolescentes, les queda clarísimo qué es la humillación. Y exponer a un hijo o corregirlo en público y más de una manera donde lo hacemos con gritos, incluso con groserías o de una manera despectiva, no estamos respetándolo y estamos incluso, su dignidad no está siendo cuidada. Y entonces incluso ya podemos hablar de situaciones violentas o agresivas. Entonces, lo que propone esta disciplina positiva es que haya un respeto mutuo, insisto, en cómo el adulto trata al niño y versus cómo el niño aprende a tratar al adulto. Y esto habla de un trato con dignidad hacia el niño. Y el trato con dignidad también va de la mano, hablando del respeto mutuo, porque valida las necesidades del niño. Validar las necesidades es respetar lo que el niño necesita, insisto. Por ejemplo, muchos de nosotros fuimos todavía hasta hace quizá a lo mejor unos 10 años todavía, muchas mamás y muchos papás, y todavía es algo que todavía se sigue haciendo, es entrenar al niño para que deje el pañal, por ejemplo. Y a veces queremos dejar el pañal muy temprano, como a partir quizá a lo mejor del año y medio, de los 2 años. Y eso es una consulta para mí habitual en consulta en sesión, el que los niños dejen el pañal muy temprano o que pretendan dejar la cama de los adultos desde muy temprano. ¿Ok? Y la verdad es que el niño, hablar del colecho, yo estoy muy a favor del colecho. Los niños pueden dormir con los padres en cama también, donde duermen los adultos, pero a veces también los niños pueden compartir incluso la misma habitación, que a veces, por ejemplo, juntan la camita del niño con la de los papás y el niño tiene su propia camita. Cuando va haciendo la transición, a veces la camita se va separando un poco. Cuando hacemos esta práctica para que el niño pueda irse a su propia habitación, también todo esto requiere también de tiempo también y de todo un proceso que cuando vienen a consulta los desglosamos muy bien, siempre respetando la dinámica que tiene el niño, incluso si es un niño la dinámica que tiene, la edad, la dinámica, etcétera, o alguna condición. De eso somos muy respetuosos de eso. Entonces, a esto nos referimos donde se validan las necesidades. Y ya hoy, por ejemplo, digo, aquí algún contraste también, pero que es importante mencionarlo, es que, por ejemplo, en México, seguramente como en muchas escuelas, muchos de los profesores o docentes que cuidan a los niños en las guarderías o en los preescolares donde se maneje maternal, por ejemplo, y kinder también, se pretende que los niños ya no usen el pañal justamente porque se pretende que los adultos no toquen tanto al niño, que no los toquemos, incluso ya no se les puede peinar, ya no se les puede abotonar, alguna rabieta pues que la termine de hacer en el suelo ya no se le puede tocar por seguridad,
del adulto por tantas cosas que han sucedido donde se han malinterpretado o se le han acusado a los docentes. Es por eso que los docentes han reestructurado sus reglas y es donde ellos pretenden que los niños dejen el pañal temprano para que el adulto tenga que evitar tocarlo lo menos posible, por algunas malas interpretaciones. Eso por una parte se entiende, y conmigo han llegado de repente familias donde a veces la escuela requiere que el niño deje el pañal muy temprano, o de repente a veces les entrenamos otra vez a que los niños dejen el pañal en casa, y la verdad es que otra vez con un condicionamiento, claro que se puede dejar el pañal muy temprano. Aquí la situación es que es un condicionamiento que el niño y el cerebro no están listos, incluso partes del cuerpo no están listos para dejar todavía el pañal, y es muy probable que haya accidentes, y estos accidentes lleven a situaciones en casa otra vez como castigos, como descargas emocionales de los adultos, porque los niños no están listos. Y regresamos a los castigos, a los premios, etcétera, y a esto que no es disciplina positiva. ¿Ok? Entonces, ya platicábamos que el segundo principio habla sobre el respeto mutuo, que habla sobre la dignidad, la validación de las necesidades y, por supuesto, de las emociones que tanto hemos hablado hoy en día. Y no es que seamos generación de cristal, es que antes yo te decía que los padres nos llevaban en la bolsa y los hijos funcionábamos al ritmo que los adultos necesitaban ir. Y hoy yo no quiero decir que los adultos se adapten a las necesidades del niño, porque muchas veces, a veces en algunas etapas de las familias el niño tiene que adaptarse, y es donde los niños se quedan en la guardería, y está bien. Pero aquí la situación es que los padres puedan otra vez trabajar mucho la empatía y puedan entender, comprender desde la edad que tiene el niño, el entorno que tiene el niño, y que pueda entender por qué el niño se comporta como lo hace. Y la verdad es que esto en la consulta lo trabajamos. Yo te decía desde la primera vez que los padres llegan conmigo, porque es una entrevista larga, y durante esas 3 horas muchos de los padres, casi todos, llegan muy angustiados porque pues está sucediendo un comportamiento en el niño y ellos quieren ayudar, ellos quieren que el niño esté bien, y se sienten muy estresados, que a veces llegan pensando ya que esto ya no tiene solución, que yo incluso me siento muy culpable por muchas cosas que hice y que no debí, etcétera. Y mi trabajo como profesional es que vean que esto tiene solución. Y mi trabajo también es ayudar a que los padres puedan sentirse calmados y que lleven soluciones en las manos. Y de verdad ese es el objetivo de las consultas. Y los padres, desde la primera vez que se van mucho más tranquilos, llevan herramientas en la bolsa, saben qué hacer, y sobre todo es que cuando se van entienden ahora sí el comportamiento del niño y pueden ubicarse en la etapa donde está su hijo. Y ahora sí crecen con sus niños, y ahora sí entienden por qué llora, por qué se tira al suelo, por qué se hace pipí en la cama, por qué se muerde las uñas, por qué en la escuela no pone atención, por qué su hijo pues de repente pasa de una emoción a otra. Los padres lo entienden, y una vez que lo entienden, aprenden a manejar la situación. Y eso se refiere al respeto mutuo, porque respetan y validan quiénes son sus hijos, y por ende se devuelve esto para los padres, y es como un juego de ping-pong que va y viene, pero eso es algo que los padres tienen que aprender primero para que lo puedan aplicar. ¿Okay? El tercer principio de la disciplina positiva es que los padres aprendemos a conectar antes que corregir, y eso es algo que si no trabajamos la disciplina positiva, los padres primero castigamos, no preguntamos qué fue lo que sucedió, y de una manera muy directa y porque soy la autoridad y porque lo digo yo, es como se lleva a cabo. Y aquí no, aquí lo primero que hacemos es conectar. Cuando yo conecto, puedo tener una conversación. Cuando yo tengo una conversación, indago en lo que sucedió, y no hay regaños, hay pláticas. Y de las pláticas ya lo hemos revisado en otros lives, así como el de hoy, para que se den una vuelta por allá por YouTube. Hay pláticas que hemos hablado sobre si los regaños funcionan. Algo así se llama el título, y la verdad es que aquí el punto es, y eso es algo que los niños aprenden, lo que antes quizá los papás regañaban, pero ahora los papás están aprendiendo y los papás tratan de platicar con los hijos. Entonces, un regaño muchas veces incluye el tono de voz otra vez en el que yo como adulto subo, donde yo me enojo, donde yo me enfoco en lo que yo pienso que está sucediendo, o sea, yo intuyo, yo supongo como adulto y no le pregunto
pregunto al niño, no lo valido. Y acuérdense que uno de los principios es justamente el respeto mutuo, este equilibrio entre ambas partes. ¿Okay? Entonces, esto de conectar antes de corregir, lo que busca es, busca más bien la razón del comportamiento, ¿ok? De hecho, yo les platicaba que en consulta, esa es mi manera de trabajar cuando los padres llegan porque el niño se está haciendo pipí en la cama, porque a lo mejor en las noches le cuesta mucho trabajo dormir, porque tiene pesadillas, porque se muerde las uñas, etc. Hay padres que sí llegan y me dicen, Mónica, es que yo quiero que me des, por ejemplo, estrategias de cómo mi hijo, pues, deje de hacerse pipí en la cama. Y yo le digo, hay estrategias para que tu hijo se deje de hacer pipí en la cama. Aquí la situación es que si no resolvemos la razón del por qué se está haciendo pipí en la cama, tu hijo sí va a dejarse de hacer pipí en la cama, pero como no estamos resolviendo la razón, es muy probable que su cuerpo, que está estresado porque hay algo que no puede resolver, es probable que lo exprese de otra manera, que se empiece a arrancar el cabello. Me ha tocado niños que mueven las aletillas de la nariz, que mueven las orejas, que se muerden las uñas, que en la noche no duermen, que tienen pesadillas o que se sienten estresados o algo está sucediendo. Entonces tenemos más bien que encontrar la razón de por qué se está comportando. A eso se refiere el tercer principio, el conectar antes que enfocarnos en la corrección. Cuando yo conecto, platico con mi hijo en lugar de regañarlo otra vez y puedo tener mayor empatía y puedo indagar en lo que está sucediendo y encontrar la razón de consulta. Y créanme que muchas de las razones en consulta, la verdad es que no son graves. Son solamente, nos hace falta que los padres aprendan a conectar con sus hijos, que aprendan a platicar en lugar de regañar, que aprendan a conectar en lugar de castigar, que los padres sean menos impulsivos, menos reactivos, que castiguen menos, que supongan menos y que busquen estos momentos de tiempo de calidad que tanto hemos platicado aquí. ¿Okay? El principio número 4 es justamente que nos enfocamos en soluciones. Todavía a nosotros nos tocó en esta crianza autoritaria donde llegaban, se daba un castigo o, de hecho, por ejemplo, yo con mi hija de la secundaria, donde yo sé que los adolescentes pues suelen ser mucho más impulsivos porque esa es mucho la naturaleza de los adolescentes. Dependiendo de la personalidad, algunos son más impulsivos, otros quizás son más tímidos y se aíslan y se atreven mucho menos, ¿ok? Pero la gran mayoría de los adolescentes pues piensan que no les va a pasar nada, son más impulsivos, más arriesgados y lo hacen. Y muchos de los padres, la manera de querer controlar el comportamiento de los adolescentes, por ejemplo, es con estos castigos que se usaban en el siglo pasado todavía, o sea, usar el cinturón, usar los castigos, amenazar. Y les estoy hablando de castigos, por ejemplo, ya hablemos de la humillación, del maltrato, y que ya estamos hablando de una violencia como tal, que eso para nada ayuda, justamente hablando del enfoque de soluciones, porque la disciplina positiva lo que propone es, otra vez, papá, vamos a conectar, vamos a tener este respeto y vamos a enfocarnos en la solución. Cuando yo ya logré conectar con mi hijo, me enfoco en soluciones y eso es algo que en consulta no me dejarán mentir los papás que estamos trabajando juntos en equipo, nos enfocamos en soluciones todo el tiempo. Entonces, a veces yo no estoy diciendo que el regaño lo convertimos en plática, yo no estoy diciendo que dejen pasar situaciones. Estoy diciendo que vamos a enfocarnos en soluciones. En consulta a veces también tengo niños que ellos llegan muy temerosos de equivocarse todo el tiempo. Y son niños a veces muy chiquitos de 5 o 6 años que todo lo quieren hacer perfecto. Y muchas veces los padres dicen, Mónica, te juro que yo no le exijo perfección en casa. Pero cuando los echamos un clavado a la dinámica que tienen en casa, de manera inconsciente sí piden perfección. Y entonces los niños no les gustan las calificaciones, les estoy hablando que los 8 no los quieren y los 9 lloran porque ellos querían un 10 y pierden el turno, si alguien terminó un trabajo más rápido, si en el examen alguien lo entregó primero, bueno, los niños entran en caos. Entonces cuando hablamos de enfoque en soluciones es qué es lo que está sucediendo. A veces les digo a los papás, si tú le dijiste a tu hijo que no corriera porque era probable que se podía caer y ya se cayó, a veces el papá te lo dije y te dije que además de que te ibas a caer, pues ahora yo te voy a dar otro tanto por no escuchar. A veces digo, papá, ya sucedió.
ya sucedió. Y la verdad es que cuando otra vez nos imponemos o hacemos esta crianza muy autoritaria, en lugar de acercarnos más a nuestros hijos, nos estamos distanciando más. Y muchas de las veces en consulta los niños que ya están grandes me lo han dicho mucho: Mónica, no le platiques esto a mi papá porque se va a enojar. Mónica, no le platiques porque tengo miedo, ¿qué tal que me deja de querer? O qué tal que me castiga, o qué tal, o sea, siempre es una distancia de los niños. Y esto es algo que se ha aprendido porque hay muchos regaños en casa. Entonces le digo a los papás, ya está hecho. Y realmente lo que hizo, pues muchas veces no es grave. Y lo que queremos trabajar es ahorita en la infancia para que en la adolescencia, ahora sí, donde ya son más voluntariosos, quizá a lo mejor ya el pensamiento crítico ya está pues mucho más acomodado, ya ellos pues tienen mayores decisiones, etcétera, pues pueden ponerse en riesgo. Entonces en la infancia es donde queremos trabajar. Entonces, el cuarto, el enfoque en soluciones, está más acomodado porque aprendemos en consulta que de donde nos equivocamos, todo esto es un aprendizaje. Y muchos de los padres cuando de repente notan, o sea, como que, híjole, sí es cierto, Mónica, exageré, o yo pensé que era lo adecuado y me siento muy culpable, papá, quedó hecho. Y está muy bien, estamos aprendiendo. Y yo te felicito por estar aquí, como los felicito a ustedes ahorita que se están informando y que están escuchando. Ya lo pasado, pasado, ¿ok? Es ahora cómo puedo solucionarlo, cómo puedo incluso reparar lo que todavía quizá hoy en la mañana sucedió. Y una manera de reparar, yo le digo a los papás, es decir eso. Yo la verdad es que en la mañana exageré, no debí gritarte, yo estoy aprendiendo a manejar mi enojo, por eso también se vale y vengo con Mónica, porque yo también quiero ser un mejor papá. Y la verdad es que somos mejores papás cuando nos acercamos, cuando nos informamos, cuando queremos mejorar. No más que espérame, voy un poquito pues despacio porque estoy aprendiendo. Y ya una vez que el niño sepa que papá quiere mejorar, pero que papá también está trabajando, ahí es donde se empieza a trabajar esta conexión y esta oportunidad de aprender, porque realmente las cosas que trabajamos en consulta, todo es un aprendizaje. Y todo aprendizaje necesitamos practicar y practicar y practicar para que esto pueda mejorar. Y mucho de esto es que aprendemos de que nos equivocamos y aprendemos de todo esto. Y nos enfocamos más en soluciones, más que mirar solamente todo lo que está mal. Y muchas veces creo que esa es la parte donde, si no estamos hablando de disciplina positiva, estamos hablando de crianza autoritaria, donde nos enfocamos en el error. Y es ahí donde queremos corregir, porque estamos enfocados en el error. Y es donde los padres solemos ser muy reactivos. ¿Okay? Entonces, ya casi para terminar, el quinto principio es pues que por supuesto la propuesta es eliminar los castigos, eliminar los premios, eliminar incluso las amenazas. Y lo que propone es que hablemos de consecuencias naturales y lógicas. Muchos de los padres dicen, yo no sé cómo manejar las consecuencias, Mónica, o sea, no se me viene nada a la cabeza. Y estamos muy enfocados en que en lo automático y lo pues rápido, lo inmediato y lo que el celular. Cuando lleguemos a la casa te voy a quitar el celular. Me ha tocado en consulta, es como si no te comportas ahorita, pues ya veremos cuando lleguemos a la casa, o el celular. Y hay papás donde yo te dice exageran y 30 días, y a veces cuando ya se calman dicen, Mónica, exageré, ¿verdad? Pues sí, papá, la verdad es que sí, pero ya está hecho otra vez, firmeza, pues ahora lo tienes que cumplir. ¿Ok? La próxima vez, pues trata otra vez vamos a empezar a trabajar en nosotros. ¿Ok? Para no ser tan reactivos y no exagerar justamente. Entonces, las consecuencias no es que no pase nada, o sea, sí está sucediendo y los niños saben de consecuencias. Muchos de los niños también, una gran parte es, yo les pregunto, ¿tú sabes qué es la consecuencia? Y el niño a veces me dice, sí, es un castigo. No, no es un castigo. La consecuencia es que si yo voy caminando y mamá dice, oye, no puedes ir brincando porque, pues, no sé, el piso está resbaloso y te puedes caer, escucha, mamá. Bien claro, mis hijos lo han aprendido y la consecuencia, porque pues también yo se los he dicho, es, por ejemplo, si estamos en una alberca, afuera de la alberca está mojado y el agua lo que hace es que pone el piso resbaloso. Entonces, cuando vamos alrededor de la alberca, deberíamos de traer las chanclas, no deberíamos de estar corriendo. El lenguaje positivo es, deberíamos de ir caminando y deberíamos de ir despacio, porque el agua pone el piso resbaloso. La consecuencia es que si rompemos estas reglas de ir distraído, de ir jugueteando, de ir corriendo, pues la consecuencia es que alguien se va a caer. Y pues sí, tal vez se pueda lastimar.
Y de repente, pues, ¿qué pasa con mis hijos? Ahí van corriendo y no se van fijando y pues se caen, lloran y vienen y pues no le voy a decir, te lo dije. ¿Te acuerdas que platicamos que el piso se pone resbaloso con el agua? Bueno, la consecuencia es que te resbalas y te caíste. Pero que aprendimos que no voy a correr pues, sin chanclas, o ya no voy a correr alrededor de la alberca, sí, ¿verdad? La próxima vez vamos a ir caminando. Y ya, eso es todo. ¿Okay? Entonces los niños aprenden de esas consecuencias. Las consecuencias son inmediatas en ese momento y están relacionadas a lo que está sucediendo, así de simple. Entonces mucho de la frustración que tenemos hoy como adulto es porque nosotros no nos gusta perder, no nos gusta cómo nos salen las cosas, a lo mejor también somos perfeccionistas, o sea, viene todo como una bola de nieve, pero estamos muy enfocados en los errores. Y queremos resultados y queremos ser perfectos. Y esto mucho empieza en la infancia justamente porque estamos enfocados en los premios, en los castigos y en las amenazas y no en las consecuencias. Y las consecuencias, otra vez, yo no estoy diciendo que el niño haga lo que quiera. Hay consecuencias. Una, por ejemplo, para manejar esto de eliminar los castigos es tan simple como que si tu hijo es momento de ver la televisión, yo siempre les hablo de rutinas. Otra vez, papás, rutinas, cómo administran su tiempo. Y aquí, híjole, de este lado se desconectó el Wi-Fi. Ya casi terminamos. Entonces, yo siempre les digo a los papás, imagínense que, porque ese es un ejemplo que casi la gran mayoría de las familias lo tiene, es ya se terminó el tiempo de ver la televisión y resulta, Mónica, que hay que hacer la tarea, que hay que meterse a bañar, hay que preparar las cosas para el día de mañana. A veces ya nos dan las 9 y las 10 de la noche, Mónica, y andamos ya hechos un caos. Y otra vez vamos a administrar el tiempo. Para empezar, papá, otra vez la administración del tiempo la manejas tú como adulto, los niños no, los niños solamente siguen las indicaciones, tú les anticipas lo que el niño va a hacer. La televisión deberíamos de ponerla después de hacer la tarea y después de comer. Entonces, yo aquí quizá mi recomendación sería que en cuanto los niños lleguen, que jueguen unos 10 minutitos en lo que quizá a lo mejor mamá lista un tanto la comida, papá o todos se encargan también de preparar la mesa, etcétera. Y comemos, yo les diría hay que haya otro ratito para que pueda esparcirse, relajarse un poquito y ahora sí es tiempo de hacer la tarea. Y ahora sí, pues quizá después de que ya hicieron sus responsabilidades, incluyendo también la tarea y comer, ahora sí podemos ver la televisión y avisar en qué momento se acaba el tiempo de ver la televisión. Y cuando se acabó el tiempo, ¿qué es lo que sigue? Entonces, si ponemos este ejemplo de que el niño no quiere apagar la televisión, pues el niño también, o recoger los juguetes, por ejemplo, dejar de jugar porque ya sigue otra cosa. A veces es que los adultos no tenemos en qué momento vamos a hacer la tarea. A veces comemos, a veces no, a veces comemos en la calle, a veces incluso hasta dentro del carro. O sea, tenemos todo desorganizado, entonces el niño no sabe en qué momento debe de parar lo que está haciendo porque no sabe lo que va a continuar. Entonces, cuando anticipamos, el niño sabe que en 5 minutos, en 10 minutos se apaga la televisión y que después sigue el irse a bañar, por ejemplo, o a recoger los juguetes o prepararse para dormir, lo que ustedes dispongan. Entonces, esta parte de donde hay un orden, la consecuencia, por ejemplo, yo con mi hijo, yo le digo a mi hijo, a veces porque también pues no quiere apagar el aparato, entonces yo le digo, bueno, yo ya te dije que apagaras el aparato, y acuérdense otra vez que esta es una regla de 3. La primera vez te lo digo para que me escuches, la segunda vez te lo digo para que lo hagas y la tercera vez es para que ya empieces a hacer lo que sigue. Ya no debería de haber una cuarta y una quinta. Y por supuesto una 10ª vez tampoco. ¿Ok? A eso me refiero. Entonces, aquí la situación es que muchas veces, híjole, creo que listo. Muchas veces aquí es donde los adultos entramos en caos porque no tenemos una estructura como tal, queremos poner reglas, pero no estamos administrando el tiempo de manera adecuada y es donde estos principios de firmeza, amabilidad, respeto mutuo, conectar antes de corregir, enfocado en soluciones y eliminar los castigos y proponer estas consecuencias es donde los papás dan ese vuelco a irse al otro extremo y aplicamos situaciones que no son la disciplina positiva y ahorita te los voy a desglosar, ¿ok? ¿Qué no es la disciplina positiva? Es irnos al otro extremo justamente y ser permisivos, porque a veces los padres en consulta, a veces, por ejemplo, si yo fui una niña donde a mí me castigaba todo el tiempo, donde a lo mejor pues me tocó el cinturón,
hay papás que incluso dicen, yo no quiero caer en lo mismo, ¿y qué hago? Me voy al otro extremo. ¿Y qué hago? Entonces, pues ahora dejo que mi hijo decida, dejo porque yo no quiero generarle un trauma. Esto de no generarle un trauma es una frase que los padres suelen decir de manera constante. Y los padres permiten que el niño, pues, ponga un orden en casa, que él decida a qué hora se va a dormir. Y de verdad que me han tocado niños que incluso ya están en el kinder o están en una escuela, como en una guardería, por ejemplo, que no son escuelas, son como escuelitas estas que ayudan a los niños a separarse un tanto de mamá y que les ayudan como a practicar los horarios, trazos, rutinas, etcétera. Estas escuelitas que no recuerdo cuál es la palabra correcta, donde los niños practican esta rutina para que puedan entrar a preescolar. Entonces, aquí es donde me ha tocado que las mamás a veces es que los niños se van despertando por allá de la 1 de la tarde y se van durmiendo por allá de la 1 de la mañana porque, pues, que se duerma cuando, o sea, siendo respetuosa otra vez de su desarrollo. Pues si mi hijo se quiere dormir a la 1, yo lo respeto. Y si él se quiere despertar a la 1 o a esa hora se despierta, yo lo respeto. A la hora que él quiera comer, yo lo respeto. Y esa es una parte de lo que la disciplina positiva no es, dejar que el niño haga lo que quiera, ser permisivo. Entonces, tenemos que hacer una estructura y tenemos que enseñar. Los niños aprenden mucho de lo que necesitan a lo largo de su vida antes de los 12 años. Más o menos, porque ya es cuando empieza la adolescencia, ya a esta edad los jovencitos pues ya empiezan a depurar este aprendizaje, incluso ya no quieren, ya no aprenden tanto, ya como padres nos toca en esta etapa de la adolescencia ahora acompañarles, orientarles, porque ya ellos van empezando ya a tomar decisiones, ahora sí, que pueden impactar su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué no es la disciplina positiva? Ya te platicaba, ser permisivo. ¿Qué no es tampoco? Pues irnos a este extremo también de los premios, porque esa es otra parte que a veces los padres queremos como estimular, que los niños quieran sí participar, que sí quieran hacer, que sí quieran, y la verdad es que esto no les ayuda para nada los premios, porque en consulta esto también para mí es una razón constante, frecuente de consulta, el que los niños es, no sé, la mamá a veces dice, pues yo no sé, a la salida le llevaba muy emocionado un detallito, otro detallito, pero un día pues se me olvidó, no alcancé por lo que sea, ya no pude comprarlo, y bueno, entonces ahora es un drama para que se suba al carro, es un drama para sacarlo de la escuela, porque pues ahora ya no lo puede costear. Y aquí a veces los padres, la interpretación que tienen, entonces tengo un hijo manipulador, etcétera. No, a ver, espera, papá. Aquí lo que sucede es que hicimos un hábito que ahora queremos deshacer. ¿Cómo podemos cambiarlo? A reestructurar esta rutina o este aprendizaje, esta comunicación que teníamos, y en consulta la verdad es que lo hacemos. Pero aquí es otra vez, dentro de la disciplina positiva lo que no es. Ya hablábamos de la permisividad. Los premios no son parte, de hecho los niños no aprenden como tal porque los niños necesitan entrarle al mundo real y entender por lógica la consecuencia natural, porque se hace lo que se hace y es un aprendizaje como tal. Pero cuando hay premios, el cerebro otra vez, y eso ya lo hemos visto ahora, porque hay investigaciones donde ya hemos visto ahorita que incluso los shorts, los videos de TikTok están muy cortitos cuando tú le das para el rol para la pantalla, el cerebro le estás dando pues como una descarga de dopamina donde el niño quiere más, incluyéndonos nosotros como adultos. Bueno, cuando damos los premios es algo muy similar a eso. Entonces queremos esa inmediatez y no hay un aprendizaje como tal porque los niños tienen que aprender a recoger los zapatos, los niños no saben, por lo tanto, por ejemplo, ver el apagar el aparato, recoger los juguetes, porque es momento de hacer la tarea, porque este es el momento de jugar. O sea, debe de haber un orden y debemos de explicar. Cuando hablamos ahorita que hablábamos de la conexión y de enfoque en soluciones, es explicarle al niño también el por qué. Y yo siempre les he dicho en este espacio, tenemos que hacer hábitos en casa desde que los niños están muy pequeños, aunque los niños no lo entiendan. Conforme los niños vayan creciendo, ellos van a aprender otra vez de la lógica natural el por qué se hace lo que se hace. Y si en algún momento los niños van a preguntar y ese momento será pues el momento adecuado para poder explicar el por qué. ¿Ok? Entonces, no es la permisividad, no son los castigos y por supuesto las recompensas también.
La disciplina positiva no es el no pasa nada, y esto también es una razón de consulta para mí frecuente. Muchos de los padres tienen esta frase para el niño a manera de no generarle un trauma, y lo estoy diciendo tal cual como lo dicen los padres. A veces es, pues no le quiero decir no porque pues no vaya a ser que le genere yo un trauma. Entonces es, el no pasa nada, y es, papá, sí está pasando. Y déjalo que le duela. Incluso ayer en consulta una familia que está acompañando a su hija, papá y mamá, en un juego estábamos hablando de los papás. Papás, no supongan. Papás, dejen que la niña tome, o sea, cuáles son las piezas que quiere mover en el juego. Dejen que tengan estos pequeños duelos, que tenga este pequeño duelo de por qué papá va más adelantado, por qué mamá el dado le favorece más, porque de repente pues a lo mejor alguien llegó primero a la meta. Esos son pequeños duelos que hacemos en un juego, pero que hay un aprendizaje como tal aquí en este pequeño espacio, y es un mundo de aprendizaje que el niño va a aprender allá afuera, que lo va a poner en práctica. Entonces el no pasa nada, no, sí está pasando. ¿Qué sí está pasando? Pues que está triste, vamos a validarlo, y ahí otra vez enfoquémonos en soluciones, conectando, acercándonos a nuestro hijo. Entonces, si están atravesando por un duelo, sí pasa. Y en consulta no saben cuántos niños es, no llores. No, a veces es negar lo que está sucediendo y decirle que el ser querido se fue a un viaje o que se quedó dormido, y los niños están esperando a ver cuándo regresa o cuándo despierta. Entonces sí está pasando, así sea chiquito, así sea grandote, sí está pasando. Que le está doliendo al niño, sí es muy probable. Mucho, sí, también es muy probable. Y está bien, porque otra vez acuérdense que la disciplina positiva, la propuesta es que los niños aprendan aquí en el tiempo presente, ahorita que son niños, porque esto es una inversión para a largo plazo que tendrá un impacto en la adolescencia y por supuesto en la etapa adulta. Entonces, quiten por favor de su vocabulario la frase de no pasa nada. Sí pasa. ¿Qué te está pasando? Veo que estás llorando. ¿Por qué estás llorando? O no, a veces no sabemos cómo acercarnos porque a nosotros no nos enseñaron. Está muy bien, papá, pero sí está pasando. Necesitas un abrazo. A veces el papá dice, híjole, a veces me dice, no quiero, y quiero estar lejos, o quiero ir a mi cuarto, o no me toques. Y dice, papá, yo no sé, haz lo que tu hijo te diga. Y si tu hijo quiere tener este espacio, perfecto, ten tu espacio. Solo quiero decirte que aquí estoy. Cuando tú estés listo, yo vengo, tú me hablas, o yo estaré disponible cuando tú quieras acercarte. Pero necesitamos decirlo. Esa es la disciplina positiva, y no estamos dejando que el niño haga lo que quiera. De hecho, justamente habla sobre los límites. La disciplina positiva está muy enfocada otra vez en el respeto del desarrollo del niño, pero ya platicábamos con firmeza, y la firmeza lleva mucho esto, porque también hablábamos también de que los niños son autónomos. Todo eso requiere de límites, de reglas. En casa necesitamos ordenar qué hacemos con el tiempo, cómo enseñamos a los niños, cómo los niños tienen que aprender. ¿Ok? ¿Y cómo tienen que aprender? Pues les permitimos experimentar, les permitimos expresar, les permitimos que nos comuniquemos. Y los padres aquí a veces dicen, Mónica, si yo, no sé, me disculpo, le doy un abrazo, a veces siento que pierdo yo la autoridad. No la vas a perder. Y en consulta no me dejarán mentir que siempre los digo a los papás, tienen que humanizarse. Los padres no somos máquinas, no somos dadores de inmediatez, no podemos solucionar. También los padres sentimos, también tenemos hambre, también nos cansamos, y también nos acaloramos y nos sentimos estresados, y eso los niños necesitan saber, que también somos personas. Si queremos hacer disciplina positiva, necesitamos entrar en ese ritmo, cruzar esa línea que a nosotros no nos enseñaron, porque a nosotros nos enseñaron otra vez con una crianza muy autoritaria, donde no teníamos opinión, no nos daban permiso de pensar, nos echaban en la bolsa y íbamos a la dinámica, al ritmo que necesitaban nuestros padres. Y no es que ahora tú vayas en la bolsa de tu hijo, no, se trata de que tú entiendas en qué etapa está tu hijo, para que tú puedas entenderlo, ver cómo se desarrolla y puedas decidir cómo acompañarlo otra vez en esta inversión de crianza, de educación, pues que le va a funcionar para el resto de su vida. Entonces, sí pasa, sí apliquemos disciplina, sí conectemos con nuestros hijos, sí nos enfoquemos en las soluciones,
Sí nos enfoquemos en consecuencias y no es que no dejemos que el niño haga lo que quiera y no le vamos a generar un trauma si le decimos que no. De hecho, en consulta y yo se los he dicho mucho aquí, hablemos del lenguaje positivo porque nos enfocamos en soluciones. Y sí, también yo no quiero decir que no hablemos de no, pero hay no negociables que eso se va a hacer porque se va a hacer. En esta casa no es negociable dormirse a las 10 de la noche. Nos dormimos a las 8, punto. Y no es negociable. Porque en esa parte, otra vez, como autoridad, eres quien lleva la brújula de este barco. Y no lo podemos dársela a un niño. Y en consulta no saben cuántas veces, muchas veces me ha tocado incluso niños de 2 años que son ellos quienes van timoneando el barco de la dinámica familiar. Y eso no es disciplina positiva. ¿Okay? Ya casi para terminar, también es que la disciplina positiva no es una crianza perfecta. Y esto es algo que yo espero que no, por favor, no me lo tomen a mal. No quiero aquí, yo no quiero juzgar a nadie, pero de repente cuando hablamos, por ejemplo, ustedes saben que yo les pongo muchos posts, ahorita no me viene ninguno, pero por ejemplo la clásica del teléfono, o sea, cuando hablamos que yo a veces les subo, papás, miren, me encontré esto, platiquen con sus niños, infórmenlos, por ejemplo, ahorita, no sé, del juego de Roblox, que platican sobre los niños, lo que se encuentran adentro, adentro de las aplicaciones, etcétera. Y yo veo muchos papás otra vez con esta crianza perfecta, que no es crianza positiva, disciplina positiva. No, yo a mi hijo nunca le voy a dar un aparato. No, yo a mi hijo nunca le voy a dar dulces. Bueno, ojalá, porque es probable. Yo he conocido niños en consulta que definitivamente son los 10 años de edad y nunca han visto un aparato. Yo les aplaudo. Y yo el otro día encontré el video de una familia que viven como si fuera en la costa de una playa, pero es una playa con bosque, algo así. Y de hecho la mamá, todos los vlogs que sube, los pequeños videos son de cómo sus hijos, ella los está educando como si estuvieran en los 90 sin aparatos, ¿ok? Sí existen esas familias, sí existen. Pero la verdad es que la gran mayoría de las familias hoy en día es algo que los niños, pues muy común que tengan un aparato. Y cuando yo les pregunto, de hecho en consulta, ¿cuánto tiempo ve tu hijo en aparato? Porque esa parte la dejan en blanco. Muchos papás se sienten muy apenados porque piensan que los voy a juzgar. No se preocupen, papá, yo no los voy a juzgar. Yo tengo un puberto y un adolescente y créanme que mis hijos también tienen su propio aparato, cada uno. La crianza positiva, la crianza perfecta no es, no, yo nunca le voy a dar, ay, papá. Es que tenemos que adaptarnos a este tiempo. De hecho, ya platicábamos también de los niños que son los niños alfa, los niños que nacieron en el 2026, no recuerdo ahorita cómo se les llama a esta nueva generación, pero ya son hijos digitales, o sea, no podemos negarles el aparato, ¿no? Ahora, muchas familias lo logran, eso es cierto. Pero esto de las crianzas perfectas, haciendo un juicio incluso a las otras familias, no deberíamos. O sea, entre mamás no deberíamos de juzgarnos, no deberíamos de juzgar a los hijos de otros, no deberíamos de juzgar a las otras familias, porque eso es pensar que tenemos una crianza perfecta y la verdad es que eso no existe. Yo cuando les platico acerca de cada martes en punto de las 10 de la mañana que hacemos los videos, son propuestas y puedo no tener la razón absoluta y no la tengo. Ahora, yo les estoy hablando desde mis conocimientos, de primera mano lo que yo veo en la consulta y sí como profesional. Pero yo sé que hay muchos psicólogos, psicólogas incluso que están muy enfocados en la religión y les hablan de la psicología enfocada en la religión y ese es un mercado y es muy aceptable las familias que siguen. Ahora, habrá familias que, pues, o sea, cada familia es un mundo y eso está muy bien. Pero aquí crianzas perfectas, madres perfectas, padres perfectos, hijos perfectos no existen. Niños perfectos no existen. Existen niños comportándose como niños. Existen mamás que se comportan y sienten como mamás. Aquí la importancia de humanizarlos. ¿Ok? Entonces, hacer crianza perfecta no es disciplina positiva. Y ya para finalizar, tampoco es disciplina positiva las soluciones rápidas. Y las soluciones rápidas me refiero a, que se despierta tarde, lo que platicábamos. No voy a generarle ningún estrés, que se despierta tarde y ya, lo solucioné, fin de la conversación. ¿Okay? Y en escuelas me ha tocado de repente familias que
A veces llegan tarde a la escuela porque pues claro lo dejé dormir, y entonces cuando ya la escuela hace una lista del comportamiento del niño, hay muchos detalles y a veces los papás piensan como, híjole, yo estoy respetando a mi hijo, dejándolo que duerma, dejándolo que coma lo que quiera, pues si no se quiere bañar pues no lo baño, no quiere ir a la escuela pues no lo llevo a la escuela. No, papá, la crianza positiva, la disciplina positiva no se trata de dejar que tu hijo haga lo que quiere. Se trata de que tú tengas una estructura, que te comuniques con él, que incluyas el amor, sí, acuérdate otra vez el respeto, enfocado en el desarrollo, pero no que tu hijo haga lo que quiera. Entonces, el niño va a ir a la escuela a la edad que tiene, entonces, pues sí, tal vez tiene 2 años, probablemente va a ir a una guardería o a maternal, y vamos a cumplir con las reglas que se requieren. Ahora, no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 12 o que ya está en la secundaria. A eso me refiero. ¿Ok? Y por supuesto la disciplina positiva, y eso es una recomendación que les voy a dar, papás, es que creo que esta parte de la disciplina positiva, yo he visto que hay muchos talleres o muchos cursos o muchas pláticas donde a veces con una plática se certifica a una persona, y a veces esa persona ya puede dar talleres para formar a familias, y entonces de repente esto se da como si fuera el coach, ¿no? Como una cadena donde hay un aprendizaje como tal. Yo aquí les voy a decir, si hablamos de disciplina, de crianza positiva, crianza, disciplina respetuosa, por favor acérquense a profesionales de salud mental con cédula profesional que esté, por supuesto, en regla, porque nosotros nos estamos enfocados en, otra vez, en el desarrollo del niño. Otra vez la psicología basada en ciencia, en evidencia científica, o como dicen los conductuales, o sea, ¿qué es lo que sí funciona? Entonces, alguna vez, hace tiempo yo recuerdo que alguien por ahí, cuando me mandan de repente Messenger y me piden información, a veces me dicen, Mónica, tú, porque hay unos psicólogos también aquí en México, ellos me parece que están en Cuernavaca, que ellos son una pareja de psicólogos que dan talleres a las familias para formar, pero ellos, el objetivo es que las familias tengan herramientas, incluso dan diplomados para que las familias puedan tener muchas herramientas, porque un diplomado a veces puede durar hasta 1 año. Entonces, pues claro, una familia, papá y mamá, llevan muchísimas herramientas, y pues yo diría, pues si tienen 3 niños pues, o 1, no importa, es una gran inversión. Pero eso no significa que esta familia, ya una vez que tome el diplomado, pues pueda impartir talleres. Yo no quiero decir que no, pero creo que aquí es donde se distorsiona un poco todo este aprendizaje, y donde muchas veces, a veces esto de por qué las personas, las familias nos acercan con los psicólogos, creo que esta es una parte. Y yo te decía que alguna vez alguien me preguntó, oye, Mónica, tú tienes el diplomado y me mencionaron el tema de esta pareja de psicólogos, y yo le dije, no, yo fui a la universidad tantos años y pues tengo otra formación también por otros tantos años más. Entonces no soy coach, soy psicóloga con cédula profesional, y pues quizá es consulta y más asesoría a padres. Y ya pues el papá me dejó un tanto en visto. Entonces creo que parte de esto de la disciplina positiva, a veces siento que se puso más como de moda y que muchos padres quieren entrar a esta dinámica, aunque no entienden muy bien de qué se trata. Y la verdad es que hablamos otra vez más sobre el respeto, el desarrollo del niño, pero todo esto lleva una estructura como tal. Más bien, yo te decía, es un enfoque moderno, donde quizá a lo mejor está un poco confuso qué es lo que es, y bueno, no es más que el respeto mutuo del niño, tratándolo con dignidad, validando lo que el niño siente y respetando el desarrollo como tal, enfocándonos en consecuencias. Eso es todo, ¿ok? Con firmeza y estructura, por supuesto, ¿ok? Voy a estar aquí leyendo sus comentarios. Dice Lisette de los Santos, dice, Moni, justo en estos días la maestra de mi hija de 6 años, cursa primero, me comentó que había notado que cuando algo que no comprende o no puede hacer se frustra de una manera intensa. No llora ni grita, pero se bloquea, y aunque sea algo muy sencillo, ya no puede hacer la actividad. Me decía que notó que tiene a autoexigirse mucho. ¿Cómo le ayudo? Revisen en casa esto que platicábamos al principio, de que todo lo en la disciplina positiva es todo lo que nos equivocamos es una manera de aprender. Revisen en casa los adultos cómo nos manejamos cuando nos equivocamos. Y eso es algo que de verdad
porque en consulta, cuando yo los veo a los papás por primera vez, yo siempre les digo, papás, permítanse, yo no los voy a juzgar, ese es un espacio donde yo no les juzgo, no les critico nada, al contrario, yo les acompaño de aquí para adelante. Permitan que yo les ayude y sean genuinos en las situaciones que pasen aquí. Yo entiendo que pueden sentirse frustrados, pero aquí estoy, les voy a acompañar. Y a veces los niños se tiran y los padres entran, Mónica, ¿qué hacemos? Ustedes tranquilos, papás, vamos a aprovechar esta oportunidad para aprender y cómo podemos conducirlos y manejar la situación. Entonces, a veces es donde yo escucho a los papás, los observo y yo les digo, papá, al final yo escuché y observé esto, ¿qué te parece si lo cambiamos por aquello? Y los padres muchas veces pues no se escuchan y no se observan ellos. Entonces, cuando alguien más lo hace de una manera positiva para poder dar herramientas, los padres se permiten. Y entonces, a veces en estas situaciones, revisa cómo tú te exiges o cómo tú te hablas. Entonces, a veces los papás, no sé, me he tocado mucho en los adultos cuando, no sé, por ejemplo, a lo mejor, no sé, se me ocurre que vas a pagar la luz, el agua y llegaste al lugar ya con tu pago listo y resulta que no echaste el recibo a tu bolsa. Y en automático sale el, ay, qué tonta estoy, se me olvidó el recibo, ¿ok? Ya aquí te estás minimizando, ¿ok? Te estás castigando y otra vez esta parte de cómo te estás validando, cómo te estás viendo a ti misma. Y eso es algo muy mínimo, que parece muy mínimo y que a lo mejor no me había dado cuenta del lenguaje que yo estoy usando para mí, pero que mi hijo lo está viendo y lo está escuchando y lo está poniendo en práctica todos los días porque lo ve de manera muy constante. Entonces es la manera de corregirse. Revisen en casa, Lizeth, cómo se están frustrando. Con frustrarse me refiero cuando las cosas no salen como yo quiero como adulto, cómo las estoy manejando. Si de repente a lo mejor yo digo, no, pues estoy toda tranquila, bueno, estoy tranquila, a lo mejor pues es lo que yo pienso, pero ya aquí afuera me siento muy estresada y a lo mejor ya resulta que me fui al gimnasio, resulta que me puse a lavar, porque también eso de limpiar, a veces pensamos que como que es un talento y que mira qué organizada soy. Sí, cuando está equilibrado y no es algo que te angustia, pero muchas veces si algo no me sale bien, en automático me pongo a limpiar y ya estamos hablando aquí de una situación que pudiera generar ansiedad, ¿ok? Es como que tapamos una situación cuando acá afuera está floreciendo otra. Entonces, Lizeth, revisa cómo te estás expresando de ti misma cuando te equivocas. Escucha a papá o a las personas que te ayudan a cuidar a la niña también, donde ella observa que equivocarse no está bien. Tal vez no lo han hecho directamente con ella, pero a lo mejor entre los adultos cómo se acusan, cómo se hablan, cómo se minimizan, cómo se exponen. Platicábamos cómo enfocarnos en los errores y es ahí donde vienen los castigos. Y a veces para evitar los castigos es por eso que los niños suelen exigirse mucho y tener estos estándares de aceptación para los otros, porque si no hay una consecuencia, ¿ok? Un castigo, perdón, no una consecuencia, es un castigo. Y es donde los niños tratan de evitar. ¿Ok? Así que, pues nada, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Me pareció un tema bastante importante y que pueden retroalimentarse. Yo te decía, allá en YouTube lo vas a encontrar, porque lo estuvimos hablando en el mes de enero acerca de... Fue un tema muy similar, porque aquí tengo todas mis notas. Para la crianza positiva, ¿qué es? ¿Ok? Vienen los errores incluso para que puedan allá enfocarse también, porque fue un video también donde hubo mucha audiencia y vienen ejemplos muy claros acerca para poderlos llevar a cabo. Y allá hablábamos de los errores y les marqué 10 errores de las cosas que solemos hacer y que no es, para que vayan y se den una vuelta por allá. ¿Ok? Y justamente la semana pasada, porque ya hablábamos de que uno de los principios es conectar antes de corregir, y justo la semana pasada, si es la primera vez que andas por aquí, hablamos acerca de la comunicación calmada. ¿Qué es la comunicación calmada y cómo podemos conectarnos con nuestros hijos en lugar de reaccionar, en lugar de castigar, en lugar de decir cómo puedo yo como adulto mantener la calma? Y eso estaba más dirigido a los adultos para que lo pusiéramos en práctica y que pudiéramos calmarnos para poder manejar las situaciones, así fueran chiquitas o si fueran grandotas. Y esto me pareció interesante, darle continuidad también acerca de, vamos haciendo claro qué es la disciplina positiva, que yo veo que lo que yo veo en consulta es que creemos que es darle el permiso al niño para que haga lo que quiera,
porque como a mí no me dieron permiso, porque a mí me regañaban todo el tiempo, porque a mí me castigaban, porque mis padres eran muy autoritarios, entonces yo ahora voy a hacer todo lo contrario y voy a dejar que mi hijo haga lo que quiera. Y de las razones que a mí me ha llegado a consulta es que a veces somos tan permisivos. Yo te decía que el niño es de 2 años, es el que va timoneando el barco. A veces me han llegado niños ya grandes, casi preadolescentes, donde se convierten como en el esposito de mamá, donde incluso el niño se enoja por todo, manda, ordena a la mamá, y en situaciones ya muy extremas que sí han llegado a consulta, donde ya un niño yo te decía, un puberto, un preadolescente, incluso puede golpear a sus adultos cuidadores, y me ha llegado más de una vez. Y eso es cruzar otra vez y creer que eso es disciplina positiva, y no lo es. ¿Ok? Elisa dice, muchas gracias a ti, Elisa. Así que, pues nada, ahora sí, me despido de ustedes, les dejo saludos gigantes. El video se queda por 30 días aquí en Facebook y después lo pueden ver allá con mucho más calma y pueden darse una vuelta para que puedan ver todos los videos que hemos hecho ya martes anteriores, porque esta plática la tenemos todos los martes en punto de las 10 de la mañana en horario del Pacífico, y para que se den una vuelta también aquí en el apartado que dice eventos, viene desplegado lo que vamos a ver, los temas de marzo. Me parece que ya están los de abril, y ya tengo agendado los temas de mayo, junio, julio y de agosto, que ya se los voy a subir próximamente. Y acá arriba en la portada van a ver el tema de la siguiente semana para que estén atentos y compartan esta información, porque, pues, híjole, necesitamos que más familias estén, pues, en sintonía, que están actualizadas, para que sí creo que a veces cuando las familias nos conectamos porque a veces esa mamá y yo somos muy afines y podemos ser amigas, y a veces esa mamá es más mi estilo de crianza, tenemos cosas en común y por eso es que encajamos, y entonces nuestros niños pues ya se van educando en un ambiente mucho más saludable, ¿ok? Así que pues nada, ahora sí me despido de ustedes, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.